Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Este video va a ser para estudiar para nuestra prueba de huertos. En la última prueba de la asignatura les ha ido muy bien, así que les pido lo último de sus fuerzas para poder demostrar en esta prueba todo lo que hemos aprendido en huertos. Ha sido un programa muy bonito, una experiencia enriquecedora y hoy vamos a plasmar toda esa información en nuestro cuestionario. Recuerden, para la prueba es muy importante estudiar de él. Primera pregunta. Lo que quisimos hacer acá era clasificar las especies que tenemos en el huerto en tres categorías: comestibles, la palabra lo dice, de comer; ornamental, que significa adornar; y medicinal, que son las que ocupamos en fitoterapia con la tía Vanessa, que ella nos ha enseñado mucho de eso. Tenemos muchas plantas en nuestro huerto, sin embargo aquí incluyo 5. El tomate, que sabemos que es comestible; la caléndula, que tiene dos características, dos categorías, que es ornamental y también que es medicinal; la lechuga, que es comestible; el cale también, y el ají. Segunda pregunta. ¿De qué está compuesto el suelo de tu huerto? ¿Se acuerdan que hicimos mucha preparación del suelo? No fue llegar y poner tierra. En esta preparación, chicas, incluimos varias cosas. Los tíos nos trajeron distintos tipos de suelos, de sustratos, y los fuimos mezclando. Un día tuvimos que meter nuestras manitos y revolverlo bastante bien, ¿recuerdan? Cuando hacíamos eso nos dábamos cuenta que el suelo, primero que todo, tiene desechos que son orgánicos, pedacitos de hoja, de tronco que se empiezan a descomponer, también lombrices. De hecho hay muchas lombrices en el suelo de nuestro huerto, lo que es muy provechoso porque llegan pajaritos a comerla. También tenemos nutrientes químicos como el fosfato, el magnesio y distintos elementos químicos que son inorgánicos. ¿Sí? Ojo con eso, pero muy importantes como nutrientes para el suelo. Y también, aunque yo lo estoy tapando, el cuadrito que yo estoy tapando dice seres vivos. Recuerden que hay una serie de microorganismos. Los microorganismos son los que no podemos ver, pero sabemos que están ahí. Bacterias y hongos. ¿Se acuerdan del llantén? Muchos llantén están siendo atacados por hongos. Ojo con eso, recuérdenlo. Es porque en nuestro suelo hay seres vivos. Y los hongos y las bacterias sí que lo son. De hecho, entran a la categoría de microorganismos. ¿Cuáles son los requerimientos de nuestro huerto? Necesita varias cosas el huerto, no es llegar y hacerla, ni siquiera un mes, nos demoramos muchos meses en hacer nuestro huerto. ¿Y qué era lo que necesitamos? Agua, sustrato o suelo, que tiene que ser un espacio adecuado. Aunque tengamos un espacio físico muy pequeñito, tenemos que hacer de este suelo para nuestras plantas un lugar adecuado, sin malezas, con el espacio suficiente para que crezcan nuestras plantas. Sol y sombra. Ojo, mucho sol le hace mal y de muy poquito sol también, entonces tenemos que encontrar el equilibrio. Oxígeno o aire y también nuestros cuidados. Recuerden que tenemos que ir a visitarlo diariamente. 4. Dibuja y describe una planta que ha sido atacada por insectos, no por hongos. Cuando una planta es atacada por insectos, chicas, generalmente las larvas, que tienen unas mandíbulas muy fuertes y son voraces, se van comiendo las hojas. Les gustan las hojas tiernas, las hojas blanditas. Por eso muchas de nuestras acelgas ni siquiera pudieron crecer y se la comieron los insectos. Y se van produciendo estos hoyitos, como ustedes pueden ver en las imágenes. A veces son tantos que la hoja muere y la planta también, como incluso nos pasó a nosotros con una planta de acelga. 5. ¿Cómo puede morir nuestro huerto? Es muy importante, chicas, saber que las plantas son también seres vivos. Hay que reconocerlas como tal. Un ser vivo que se alimenta, crece, incluso se reproduce. Si nuestro huerto no recibe el riego adecuado, recuerden, ni mucha ni muy poca, si pierde terreno, suelo o sustrato, si hay una alta exposición solar o ausencia de luz, si la atacan muchos insectos que vamos a llamar depredadores, si también hay poca concentración de oxígeno, todas estas cosas pueden atacar nuestro huerto y finalmente matar a estos seres vivos. 6. ¿Qué es la biodiversidad? Es una palabra compuesta y esto es muy interesante en las ciencias porque no hay que memorizar nada, solamente entender qué nos dicen estas palabras. La palabra bio significa vida y de diversidad diferentes. Si sumamos ambos, tenemos diferentes formas de vida. Es increíble el ecosistema que se ha formado en nuestro huerto.
De cosas muy chiquititas como las lombrices podemos ver que los pájaros se sienten atraídos por ellas para comerlas, para criar a sus polluelos, ¿verdad? Y se empieza a formar toda esta cadena que vamos a estudiar más adelante en sexto básico, que se llama cadena alimentaria, gracias solamente a nuestro huerto. Bien, aquí ven una pregunta que es un poquito compleja, así que les pido pongan mucha atención. ¿Qué significa o qué son las plantas nativas? También podemos encontrar especies animales que son nativos. Cuando yo me refiero a esto, nativo, hablo de una planta o de un animal que es autóctono, originario de una zona, que habita, pero no se encuentra solamente en una zona chiquitita, puede abarcar una zona extensa y larga. Por ejemplo, la flor que ustedes ven ahí se llama añañuca. Solamente está en Chile, ni en Argentina ni en Perú. Y podemos encontrarla desde el norte al sur de Chile. Eso significa que es nativa, que se da a lo largo de todo nuestro territorio, pero solamente acá. Ahora vamos a estudiar otro concepto que es un subconjunto de nativas. Son las plantas o especies endémicas. Recuerden, endémico es un conjunto más chiquitito que vive dentro de nativas, de las especies nativas. Y dentro de este conjunto grande vamos a tener algo más chiquitito que son las endémicas. Una planta endémica es una planta que crece en un lugar aún más pequeñito y aún más restringido. La imagen que ustedes ven acá corresponde al cactus candelabro. Si se fijan, alrededor no hay casi ninguna especie vegetal y esta solamente se ubica en el altiplano chileno, pero y aún más específico de un lugar más pequeñito aún sobre cierta altura y no más que esa, es decir, varios metros sobre el nivel del mar crece, pero sobre esos metros no crece. Crece solamente en una franja con cierta altitud y con ciertas características climáticas. No vamos a encontrar cactus candelabro en ninguna otra parte. Entonces, eso era endémico. 9. Define los siguientes conceptos. Chicas, estas son las labores que hemos hecho en el huerto, así que tranquilitas. Yo en estos momentos estoy tapando la foto de una persona que está haciendo una labor específica del huerto que se las voy a explicar con mis gestos. El primer concepto es escardar. Cuando decimos escardar significa remover, ¿sí? Vamos a remover la tierra. Es súper importante removerlo porque recuerden que el suelo está compuesto, entre otras cosas, por aire, específicamente oxígeno. Y es muy importante que haya oxígeno ahí. De hecho, si no hay oxígeno en el suelo, la planta tampoco puede vivir. Entonces, por eso hacemos esto de aporcar. La palabra maleza, si bien no hay plantas malvadas ni malas, viene directa relación con que nos quita el espacio para nuestra planta, para nuestra plantita, de la que nosotros queremos sembrar y cosechar a futuro. Entonces, por eso le decimos maleza, porque no corresponden a lo que nosotros plantamos y porque le quita espacio. Entonces, es muy importante estar escardando siempre la tierra. De hecho, cuando usted tiene una planta con un macetero también, recuerde los consejos de nuestra profesora del taller de huertos. El segundo concepto es aporcar. El primero era escardar, ahora es aporcar, que es colocar tierra en el pie del tallo, es decir, de donde nace el tallo o tronco, para darle firmeza a nuestra planta y que después se desarrolle muy bien y soporte las raíces, las flores, incluso los frutos. Tutoreo. La palabra tutoreo viene de un tutor. Un tutor, en este caso, en el contexto de huerto, va a ser un palito, un apoyo, un tronco o una lanita que le vamos a dar a nuestro tallo para que vaya creciendo ahí. En la imagen podemos ver un huerto de tomates donde se le ponen estos palitos. Estos palitos son re importantes, chicas, porque por ahí va a ir subiendo la planta y después va a ser mucho más fácil su recolección. Recuerden que a muchas de nuestras plantas también tuvimos que ponerles tutores, que eran palitos de maquetas, brochetas, que nos servían para esto, para ir mediando, para ir redireccionando el crecimiento del tallo y por ende de las hojas, flores y frutos. Por último, la palabra abonar. Abonar viene del concepto abono, un abono que en el huerto solamente ocupamos los orgánicos. Es una forma muy sencilla y favorable de suplir los requerimientos de nutrientes. Nuestra plantita se debe nutrir, al igual que nosotros, que tomamos nutrientes de los alimentos, porque los alimentos son un conjunto de nutrientes, a ellas se los vamos a poner en el suelo, y eso significa abonar. Tengan mucho cuidado con los abonos que son químicos.
porque al parecer hay un estudio que tiene relación con el cáncer, así que ojo también con eso, siempre preferir abonos orgánicos. Y miren esta imagen, me gustó bastante ponerlas acá porque este edificio, que es muy bonito, respetó el árbol, no lo podó, no lo cortó de raíz incluso, sino que se adaptó a él y fue construyendo estas terracitas alrededor de estos troncos. Y miren, por favor, el último piso se puede ver un poquitito, sus ramas están protegiendo y lo más probable es que den sombra, llamen pajaritos y todo esto por respetarlo. Este árbol, si bien va a seguir produciendo ramas, si ustedes se fijan estas protuberancias que hay acá, se nota que fueron cortadas. Se cortan con mucho cuidado, pero la palabra correcta es podar. ¿Por qué podamos? Para que siga creciendo con mucha más fuerza. ¿Sí? Eso es importante y también para cuidar que no tape las calles y vivir y convivir en equilibrio con las plantas. Y llegamos a la pregunta sobre qué son los sustratos y para qué sirven. Los sustratos sabemos que puede ser tierra o, mejor dicho, suelo sobre el cual crece la planta. No es cualquier tierra, son suelos específicos. Nosotros se acuerdan que trabajamos con la cascarilla de arroz y varios tipos de sustrato que le servían a nuestro suelo para que la planta creciera aún mejor. Nuestro huerto, chicas, tiene plantas muy bonitas que no las vamos a encontrar en ninguna parte y eso tiene directa relación con el suelo que utilizamos, cómo lo preparamos. Recuerden eso. ¿Para qué sirven? Para aportar más nutrientes a la tierra. A partir de estos nutrientes que están ahí, nuestra planta los va a absorber por las raíces y los va a desplazar hacia el resto de la planta, por su tronco, por sus hojas, flores y frutos. Nombra 6 cosas o recursos que el huerto va a necesitar. Cuando hablamos de concentración, chicas, de algo, es decir, la cantidad de eso. Por ejemplo, la concentración de agua. ¿Se acuerdan que antes hablamos que no podía ser mucha y tampoco muy poca? Que tenía también que ver la concentración de agua con las características climatológicas del momento. Hace mucho calor. Entonces, nuestra planta, igual que nosotros, va a necesitar más agua. Importantísimo, la concentración de oxígeno. Ellas también van a transpirar y son seres vivos, entonces necesitan del oxígeno. Concentración de luz, cantidad de luz. Chicas, esto es muy interesante y las invito a que miren el huerto. Cómo crecen las plantas donde les llega más luz y cómo crecen las que les llega poquita luz. También hay una relación ahí. Ahora, hay algunas plantas que necesitan más luz que otras. Hay otras que llamamos de sombra, que necesitan menos. Sin embargo, siempre debe estar presente. ¿Recuerdan el concepto de fotosíntesis? Y bueno, la concentración de nutrientes en el suelo. Estoy tapando el punto 5 que dice semillas vivas o en buen estado para que puedan germinar, plántulas o plantas. Y sobre todo, chicas, nuestros cuidados. Cuidar su espacio, cuidar su concentración de agua, también la cantidad de luz. Ir viéndolas diariamente si se están marchitando, si se están secando, si están siendo atacadas por depredadores. Todo ese conjunto de acciones son los cuidados humanos. 12. Define el concepto de suelo. Cuando esté en el sexto básico, vamos a ver un contenido que tiene directa relación con esto. El suelo le vamos a decir que, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, sacamos un terrón de un suelo que es parejo, la parte de más arriba donde se sostiene la vida. ¿Y por qué digo vida? Hay raíces. Las raíces están vivas, son parte de una planta que está viva. Puede haber lombrices o diferentes insectos. Y es ahí donde se van a sostener las plantas. A eso le llamamos suelo, en este caso, en este contexto. Define también sustrato. No confundir la palabra suelo, chicas, con sustrato. El sustrato va a ser una base, va a ser una materia, va a ser como donde se para el organismo. Como lo vemos aquí, esta pequeña plántula está sobre un sustrato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el clavel del aire que tenemos en nuestro huerto? ¿Vive en el suelo? ¿Cuál es su suelo? ¿Tiene suelo? ¿O requiere de un sustrato? Ojo con eso. Define el concepto humus, siempre muy provechoso, así que lo ideal sería que usted pudiese hacer, sino que lo tratara de consumir, de comprar. El humus es un abono orgánico, un abono, como una exquisitez, una comida muy rica para nuestra planta que se pone en el suelo o a sustrato. El abono orgánico, en el humus tenemos que es la descomposición de residuos orgánicos. ¿Gracias a quién? A las lombrices, que se van comiendo estos residuos orgánicos. La palabra orgánico viene de organismo y va eliminando desechos. Esos desechos son muy provechosos para la tierra, para nuestra planta, El compost, lo mismo.
Pero en vez de ser las lombrices, generalmente se utilizan algunas específicas de cierta especie porque el consumo es mucho más rápido. En el compost son microorganismos, bacterias y hongos. En cambio en el humus son lombrices. Sin embargo es lo mismo, es abono producto de la descomposición de residuos orgánicos. Una papa, un huevo son organismos,